Con el fútbol venezolano y la Vinotinto hemos vivido momentos agridulces en este 2020. Antes de este programa hicimos el top 10 de lo mejor de 2020. Ahora vamos con la lista contraria. El no top 10, lo peor del 2020 en el fútbol venezolano y la Vinotinto. Comencemos con esta nueva edición de Fútbol en Línea sobre el top 10 de lo peor de 2020 para el fútbol y la selección. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo, @naranjazos, mi cuenta personal en Twitter, @Fútbol en Línea, la cuenta de este programa. Y en Instagram nos podemos encontrar en @Fútbol en Línea TV, nuestra nueva cuenta en Instagram. En esta edición vamos a revivir lo peor del fútbol venezolano y la Vinotinto en este año 2020. Previo hicimos el programa sobre lo mejor, ahora corresponde una especie de ranking o no ranking de lo más del fondo que podemos ver en este 2020. Por supuesto, te invito a suscribirte si no lo has hecho y agradezco a aquellos que se van uniendo a esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes. Comencemos de una vez con este top 10 de lo peor del fútbol venezolano y la Vinotinto en este 2020. Y vamos con la posición número 10. ¿Y con qué arrancamos? Con la renuncia de Rafael Dudamel. Lo primero que sucedió arrancando el año. Por allá, sí, en enero, Rafael Dudamel y su renuncia lo coloco en el top 10 por las formas y en el momento en el cual decidió el técnico de la Vinotinto, ahora ex técnico y técnico de la U de Chile, retirarse y dar un paso al costado al frente de la selección. Técnico del sub-20 desde agosto de 2015, logrando un éxito inédito en el fútbol venezolano. Recordemos que fue el técnico que llegó al subcampeonato mundial, en aquel mundial en Corea del Sur, por allá en 2017-2018. Su renuncia entra en el top 10 por el momento y las formas, repito. De septiembre de 2019 se sabía que era insostenible que Dudamel siguiera al frente de la selección y su renuncia o salida forzada estaba cantada desde hacía mucho rato. Pero Rafael Dudamel decidió retrasarlo y posponerlo lo más posible. Las razones de su salida no eran solo temas técnicos, eran temas que iban más allá, inclusive el desencuentro con algunos jugadores de la plantilla. Era un desencuentro frontal que había dentro de la federación con él. Inclusive, Rafael Dudamel llegó a colocar una denuncia contra Jesús Velardinelli por el manejo que éste hacía dentro de la federación y esas peleas intestinas tenían que terminar de la peor manera, como así fue. Sin embargo, su renuncia fue dada después de 3 partidos amistosos para cerrar ese año 2019, en los cuales pintaba una mejoría importante en su juego, más allá de los resultados. Y llegamos al momento en el cual, al final de diciembre, cuando ya se daba de por descartado que no podía seguir más al frente de la selección, que no iba a poder seguir más porque las peleas dentro de la federación lo hacían imposible y el ambiente enrarecido lo hacía imposible, apareció la oferta del fútbol brasilero que llevó al técnico de la Vinotinto a tomar una decisión a principios de enero de anunciar, una decisión que ya estaba tomada antes, pero anunció a principios de año que ya no seguía al frente de la selección y emigró al fútbol brasilero. Muy mal hecho por la federación, muy mal hecho por Rafael Dudamel, porque ponía a esta gente a correr cuando normalmente no saben correr o no es su estilo correr con urgencias para conseguir un técnico, y empezó entonces una novela que no pertenece a este puesto número 10, sino que va al puesto número 9 de este ranking. Sí, porque la posición número 9 de este ranking lo ocupa la novela de Sampaoli, o nos ofrecieron Sampaoli y nos entregaron a Peseiro, pudiera decirse. La novela que rodeó la contratación final del técnico José Peseiro pasó por una ronda de nombres interminables, desde técnicos del patio hasta nombres rimbombantes del fútbol internacional.
conversaciones reales con César Farías, inclusive posibles acuerdos que habrían llegado con César Farías que hablaban de estar con los primeros 2 partidos con Bolivia en marzo y entonces ahí mudarse a la selección venezolana, lo aseguran muchas fuentes, otros lo desmienten, sobre todo las bolivianas, pero César Farías era uno de los nombres, estaba Eduardo Zaragoza, estaban un montón de nombres. De hecho, hubo acercamientos importantes con algunos de estos. Sin embargo, lo que más sonó y los nombres más rimbombantes que aparecieron en la palestra fueron los de José Pekerman y de Jorge Sampaoli. Los argentinos, ambos dijeron que sí. Al principio José Pekerman estaba motivado, pero luego se echó atrás cuando las negociaciones avanzaron. No se supo por qué, dijo que no era el momento, que lo agradecía, pero lo dejó en stand-by. Pero el que sí dijo que sí fue Sampaoli. Y Sampaoli estaba muy cerca de firmar con la Vinotinto, teóricamente. Jesús Berardinelli lo tenía negociado, lo tenía acordado y hasta personal de su cuerpo técnico había hecho una avanzada hacia Venezuela para averiguar sitios de entrenamiento, donde concentrarse, hoteles y hacer gestiones preliminares de cara a esa contratación que casi fue un hecho. Pero apareció Laureano González de golpe, que estaba retirado, que estaba en un retiro provisional por motivos de salud y regresó con un as bajo la manga, y ese as era José Peseiro, un técnico que hasta ese momento prácticamente nadie conocía en estos lares y que muchos o a que algunos podían recordar cuando fue asistente en el equipo en el club del Real Madrid. Entonces, apareció Laureano González, colocó a José Peseiro, lo anunció de una vez y tan rápido lo anunció como tan rápido se volvió a retirar para en la reunión de marzo en la asamblea de la federación definitivamente retirarse, no de manera provisional sino de manera definitiva por razones de salud. Entonces así quedó presentado José Peseiro, una novela total que un mal manejo o un manejo que lo ponemos en el top 9 de este ranking. Seguimos ahora al puesto número 8. ¿Qué colocamos en la posición número 8? De lo peor del fútbol venezolano y la Vinotinto en este año 2020. Bueno, las peleas de Salomón Rondón con Joseph Martínez y el Pájaro Vera. Peleas que comenzaron en 2019 cuando Joseph Martínez decidió no entrenarse más con la Vinotinto mientras el técnico fuera Rafael Dudamel. Rondón lo atacó en ese momento con frases como esta: como hombrecitos me gustaría hablarlo cara a cara. Cosas así, en un toma y dame que se extendió por unos meses. Y luego vendrían las declaraciones del Pájaro Vera, que sí fueron más graves. Declaraciones que le brindó a Daniel Chapela en una entrevista donde habló del desencuentro entre la plantilla del técnico Noel San Vicente. Recordemos que el Pájaro era su asistente, uno de sus asistentes de Noel Chita San Vicente. Y en esa entrevista, el Pájaro Vera dejó colar que habían jugadores que no se implicaron con el proyecto, que no entrenaban bien incluso, y que además mostraron un compromiso dudoso a la hora de entrenar y comportarse con el cuerpo técnico. Inclusive de Salomón dijo que era uno de los que se negaba a presionar en los entrenamientos y uno de los que inclusive se quejaba para saludar inclusive al cuerpo técnico. Vera señaló que habían jugadores que ni siquiera hablaban con el cuerpo técnico, que eran poco respetuosos, inclusive denunciando que habían jugadores que se quejaban por tener que desayunar con el resto de los huéspedes en el hotel donde se hospedaban. Así eran las cosas que contaba el Pájaro Vera. Y Salomón Rondón, por supuesto, respondió. Y respondió desmintiendo todo esto y lanzando palabras fuertes. Y lo voy a citar, aquí lo tengo. Como hombrecitos me gustaría hablarlo cara a cara. Viniendo de quien viene y la manera como habla, pues no le voy a dar mucha importancia porque no tiene sentido. De la primera a la última palabra, todo lo que dijo es mentira, decía Salomón Rondón. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Yo estoy muy tranquilo como el resto de mis compañeros. Esas fueron las duras palabras de Salomón Rondón. Este momento había que tomarlo en cuenta y por eso ocupa el puesto 8 de la tabla, porque era bochornoso ver a dos ilustres de la Vinotinto, uno actual y uno del pasado, peleando por lo que pasó en la era de Noel San Vicente. Ahora sigamos con el puesto número 7 en este ranking del no top 10 del fútbol venezolano. Y en la 7 o en la casilla 7 colocamos la negativa del Dalian Pro por no dejar viajar
en no dejar viajar a Salomón Rondón a las eliminatorias. Pésimo momento para Salomón Rondón y para la Vinotinto del país donde arrancó la pandemia. Surge la negativa para que el venezolano pudiera jugar en las eliminatorias y por eso se perdió los 2 primeros partidos. La decisión, eso sí, fue del equipo de Alianpro, no del gobierno chino, eso hay que decirlo. La decisión fue del equipo que no lo dejó viajar porque lo necesitaban de regreso pronto y no lo iban a poder tener porque la cuarentena obligaba a tenerlo por lo menos 15 días fuera de circulación y con eso Salomón se podía perder por lo menos 4 partidos en un momento donde el de Alianpro luchaba por no descender a segunda división. Salomón Rondón estuvo a punto de batir la mesa, estuvo a punto de tomar decisiones, digamos que esas que se toman con las venas, pero respiró, tomó calma, bien asesorado como siempre lo ha estado y apareció luego para los partidos contra Brasil y contra Chile. Sin duda que hizo mucha falta Salomón Rondón en esos partidos contra Colombia y Paraguay, sobre todo en el de Paraguay, el de Colombia no porque fue un desastre y por eso esta negativa del Alianpro ocupa la casilla 7 en el ranking del no top 10 del fútbol venezolano. Sigamos. Posición número 6. Las deudas del FUTV y la deuda de la Federación Venezolana de Fútbol todavía con los jugadores sub-20 y el reclamo de Ángel Herrera por esto. Y estamos hablando de ese Mundial de 2018. A ver, primero está las deudas del FUTV. Los casos más patéticos y emblemáticos de estos últimos meses ha sido el caso de Trujillanos y Zamora, que terminó el torneo sin terminar de pagar a sus cuerpos técnicos y a sus jugadores. Una vergüenza. Y si era poca esta vergüenza, bueno, la Federación Venezolana de Fútbol, que todavía no le ha terminado de pagar a todos los jugadores, todos los héroes de aquel Mundial de 2018, en el cual la Vinotinto Sub-20 logró el subcampeonato. El fútbol venezolano sigue siendo maula y por eso tiene que estar en este ranking y está en la posición número 6. Así que seguimos con este ranking, y vamos al puesto número 5. La rescisión del contrato a José Hernández, el técnico de la Sub-20. Sí, meto esto acá porque este tema lo considero uno de los más nefastos del 2020 en el fútbol venezolano. Y aunque acabamos de hacer un programa sobre este tema y los invito a verlo, es bueno comentarlo brevemente e incluirlo en esta lista. ¿Por qué? Mientras el seleccionador Sub-20, José Hernández, esperaba por meses poder establecer y echar adelante su plan de trabajo para el suramericano que estaba pautado para febrero, mientras ya las selecciones de Conmebol todas estaban trabajando y José Hernández seguía esperando para arrancar, de golpe, de un día para otro, apareció la Federación Venezolana de Fútbol delegándole a un grupo de Valencia el control y gestión de la Vinotinto Sub-20, raspándose al técnico Hernández sin justificación alguna y anunciando la contratación sorpresiva del técnico Manuel Carrillo. Así sin más, 2 años de trabajo y estudio que se botaron por la borda para iniciar de golpe un nuevo proyecto a menos de 2 meses del Suramericano Sub-20, por lo menos antes de que se conociera que se iba a posponer, que eso se consiguió, o se conoció 2 días después oficialmente, y menos mal que fue que el Suramericano se pospuso para luego. En la posición número 4, ¿qué tenemos? Había que mencionarlo y meterlo en esta lista, el partido contra Colombia. Ese primer partido de eliminatorias tan nefasto. Esa goleada dolorosa. En este top 10 o este top 10 no podía faltar este partido. Las expectativas eran enormes. Después de la suspensión en marzo de las eliminatorias, todo el mundo quería ir a ver a la Vinotinto a manos de José Peseiro. Y el debut fue peor de lo imaginable. El peor partido que se pueda recordar de la Vinotinto en muchos años. Y esto que escuchan son los bomberos. No voy a repetir este programa, como está saliendo, sale. No solo por la goleada en sí, me refiero, sino además por la forma, cómo se dio este resultado y la imagen que dio el equipo. De la mayor expectativa por ver al grupo de transición que conforma esta Vinotinto a la peor de las decepciones, con un rival que desdibujó por completo los planteamientos de José Peseiro para este partido. Puede justificarse la derrota por la pésima planificación en medio de la situación global, los problemas para reunir jugadores como fue el caso patético de Aristigueta
o Jefferson Soteldo, que llegó el mismo día del partido, las condiciones del Guillermo Sotorrosa para entrenar, las condiciones del hotel para concentrarse, todo conspiró para empezar las eliminatorias de la manera correcta o de la manera ideal. Para empezar con un mal pie, ese partido que Colombia aprovechó para pasarle por encima a un rival que parece endeble en la cancha, pero que no lo es en el papel. Lo bueno, y aunque no va en este programa, es que luego y rápidamente pudimos observar ajustes por parte de José Peseiro tras partido, ajustes que dieron su fruto en el partido contra Chile. Y bueno, vamos a entrar en el top 3. En el top 3 del no top 10 de esta lista de lo malo del fútbol venezolano en 2020. El top 3 de esta lista definitivo, estos tres, los que ocupan el podium, vamos a dividirlos de la manera siguiente. En el top 3 de los 10 momentos o noticias peores de la Vinotinto y el fútbol venezolano en 2020, tenemos que agregar lo siguiente: la lesión de Joseph Martínez. Sí, quizás la peor noticia en todo el año. Esta podría ser fácilmente el top 1 de este ranking. La lesión de Joseph Martínez, que le llegó en el peor momento de su carrera, cuando estaba en el mejor momento de su carrera. Además, una dolorosa y dura lesión por lo que significa físicamente y por su consecuencia en una carrera que estaba a todo tren. Venía de romper el récord histórico de goles en la MLS. Sus números sostenidos por 3 temporadas lo avalaban como uno de los mejores. Tanto así que al final de 2020 fue considerado y metido en la lista de los mejores 25 jugadores que han pasado por la MLS en sus 25 años. Un desgarre en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, en su pierna preferida y protagonista de la mayoría de sus goles, lo dejó fuera de acción toda la temporada y todo el año. Además, los hizo perder los primeros compromisos de la eliminatoria con la Vinotinto, estos primeros 4 partidos, porque sí iba a regresar con José Peseiro. Tuvo que pasar por quirófano y será para 2021 cuando retorne formalmente a los terrenos de juego. La buena noticia de todo esto es que ya desde este mes, en diciembre, está entrenando con su equipo, está a la orden y ha vuelto a entrenar con su equipo luego de pasar un arduo periodo de recuperación. Aprovecho para invitarte a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Aprovecho para decirte que puedes comentar en la descripción de este programa, o debajo de la descripción de este programa, puedes comentar lo que a ti te parece, si este top 10 no te cuadra o este no top 10 no te cuadra, y si quieres meter algún dato adicional a esta lista que estamos haciendo. Y vamos a terminar entonces con los 2 primeros lugares. En el top número 2, o en la posición número 2, la intervención de la Federación Venezolana de Fútbol. Sí, señor, el top. Está en el top y tiene que ser lo segundo, y ya vamos a ver por qué no es lo primero. Que la FIFA tenga que intervenir una federación, que la FIFA tenga que intervenir tu federación, nunca será una buena noticia. Es una mala noticia per se siempre, y pésima que lo es. Y que esta intervención haga pensar a unos cuantos que iba a ser positiva para poder recuperarla de una pésima gestión, también es pésima noticia porque nos revela lo ingenuo o lo inocentes que podemos ser los amantes del fútbol. La intervención a la federación por parte de la FIFA ha sido una pésima noticia en 2020, siendo solo lo peor posible la desafiliación, cosa que no iba a pasar porque la FIFA en esta gestión no está por la labor de desafiliar asociaciones. Lo malo, además de esta intervención, es la forma como se ha hecho y cómo se gestó, cómo se está procediendo y los resultados que empieza ahora a obtenerse. Poniéndonos todos en una ecuación, hasta el momento esto ofrece números negativos. Y aquí les voy a resumir en una lista que escribí aquí para que no me saltara ningún punto. Una lista que resume lo que ha sido la intervención de la federación, y esto lo dejo a la consideración de ustedes luego. Fíjense, en 2015 Rafael Esquivel queda fuera al haber sido detenido en medio del sonado caso FIFAgate. Asume como presidente interino provisional segundo a bordo Laureano González. Modifican los estatutos de votación para elegir la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. De forma casi unánime, votan por la plancha encabezada por Laureano González. De 2016 a 2020, Laureano González es presidente de la Federación. En marzo de 2020, Laureano González se retira por razones de salud y deja su cargo vacante. Asume Jesús Berardinelli provisionalmente hasta las elecciones de marzo de 2021. Muere Jesús Berardinelli, en paz descanse, en agosto de 2020. Vacante absoluta de presidencia y primera vicepresidencia. Además, el siguiente no podía formar parte de la directiva por estatutos FIFA.
La misma FIFA que aprobaba esta directiva sostenía a un miembro que por estatutos no podría o no debería haber convalidado. Septiembre de 2020, la FIFA entonces ordena intervenir a la Federación Venezolana de Fútbol y nombra como cabeza de la Junta Interventora a Laureano González. Los que vieron Dark, la serie Dark de Netflix, a lo mejor puedan comprender este ciclo. El resto difícilmente a lo mejor lo haga. Y en el puesto número 1 en este ranking de lo peor del fútbol venezolano y la Vinotinto en este año 2020, se lo vamos a dar a un caso que preocupa. Lo que llaman en redes sociales algunos comunicadores, el puesto número 1 se lo damos a la amenaza de la Vinotinto Sociedad Anónima. Sí, así algunos periodistas y comunicadores definen o se han referido a lo que podría estar naciendo en el seno de la federación. Balonazos fue el primero en informar que la Federación Venezolana de Fútbol había decidido o habría decidido entregar o delegar a un grupo de Valencia la dirección de la Vinotinto Sub-20. Y la primera decisión fue sacar a José Hernández y colocar a Martín Carrillo, rompiendo un proceso que ya adelantado por Hernández. Esto empieza a preocupar a muchos porque podríamos estar al frente de decisiones con el manejo de las selecciones y sus jugadores que pueden estar distantes de las razones o decisiones meramente futbolísticas y técnicas, dependiendo de la ética de los grupos, los manejos en edades donde la selección es una vitrina mundial. Intereses no tan santos podrían prevalecer sobre el interés por competir y figurar con el mejor material posible. Que jugadores tengan que entrar por el aro, como otros dirigentes o técnicos han manejado en el pasado, podría entubarse con mayor fuerza en un periodo muy oscuro que se cierne sobre el fútbol. Atención con esto. Eso sí, dejemos claro una cosa y vamos a dejarnos tampoco de temas soñados. Las federaciones son entes privados. Pueden decidir como quieran o como estimen sea lo mejor. El problema en este caso es que estamos ante una actividad que genera interés en todo el colectivo y puede ser interés de Estado, interés de la gente. Y ahí entonces podríamos poner en la balanza. ¿La selección pertenece a su federación o pertenece a la gente? Les dejo esta reflexión para ir cerrando esta lista con el top 10 o el no top 10 de lo peor del fútbol venezolano y la Vinotinto en el año 2020. Si quieres ver el top 10 de lo mejor, te lo dejamos aquí en un link ahí abajo en la descripción de este programa y te invito a seguir conversando en los comentarios, añadiendo momentos del fútbol que consideres peor de los que están acá o sacando los que consideres que no deberían estar. ¿Cómo viviste tú el fútbol venezolano y la Vinotinto en este 2020? Y bien, hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo. Mi cuenta en Twitter, @naranjazos, la cuenta de este programa, @fútbol en línea, y nuestra nueva cuenta en Instagram, @fútbol en línea TV, donde también puedes enviar un DM y pedir tu acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp de Fútbol en Línea. Gracias por conectarte, gracias por suscribirte. Te invito a que lo hagas si aún no lo has hecho para estar pendiente de los próximos programas que vamos emitiendo y por supuesto para recibir los avisos de los live que hacemos nuevamente ahora todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Gracias por conectarte. Nos vemos en una edición nueva y adicional y próxima de Fútbol en Línea. Nos vemos.